Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Iranú con sus voces. Mi nombre es Andrea Herrera y me gustaría comenzar este capítulo recordándoles que entre mujeres indígenas tejemos nuestras voces, territorios y resistencia. Y en esta emisión se podrán dar cuenta que nos están acompañando dos nuevas personitas que también forman parte de nuestra colectiva y estoy muy feliz de que se hayan animado a participar en uno de estos capítulos. Como les hemos comentado en capítulos anteriores, nosotros formamos parte de una colectiva que se conforma de 13 integrantes. Entonces, para nosotros también es muy importante que todas podamos tener voz y que todas podamos participar en nuestros proyectos, porque evidentemente todas tenemos perspectivas muy diferentes por los caminos que hemos recorrido para llegar a esta gran ciudad. Entonces, sin más, pues les quiero dar la bienvenida a Eli y a Abby, nuestras compañeras, y pues sin más, pues me gustaría que se presentaran, amigas. Muchas gracias, Andy. Pues inicio con mi presentación. Yo soy Elizabeth Pérez y quiero compartirles que soy de la Mixteca Alta de Oaxaca y llegué a la Ciudad de México por motivos de estudio, ¿no? Y pertenezco a la colectiva prácticamente desde los inicios de esta colectiva, coincidiendo con Abby, Andy y las otras compañeras que ahorita no nos acompañan. Muchas gracias. Pues mucho gusto, me da mucho gusto que estar por acá en este espacio con ustedes compartiendo. Yo soy Abilinia Reyes García, también soy parte de la colectiva. Soy una mujer zapoteca del estado de Oaxaca, allá por San Agustín Loxicha, en la sierra de Oaxaca. Pues, ¿cuál era la? Bueno, pues ya desde sus inicios de la colectiva es que he venido como participando y ha sido como pues muy lindo poder conseguir con ustedes. Han sido como una gran ayuda en esta urbanidad, en esta urbe. Y como bien lo mencionas, es una red que vamos tejiendo entre todos. Así es, Abby. Pues muchas gracias por animarse a venir, amiga. Sé que también pues venía a hablar de todos estos temas que hemos platicado de manera interna, ¿no? En nuestros talleres, en nuestras sesiones, en nuestros conversatorios. Pues se vienen reflexiones bastante padres, pero pues también creo que nos parece importante empezar a compartirlas, ¿no? Y en este episodio vamos a hablar sobre los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos para las juventudes originarias. Entonces, bueno, sin más, pues vamos a entrar a hablar de eso. Y bueno, en este caso, Eli, me gustaría preguntarte, para que nuestra audiencia igual lo sepa, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos derechos? Eh, pues de manera general yo les compartiría, porque como bien dices, lo hemos trabajado en los talleres, donde a veces es un poco más fácil dialogar, ¿no? Ahorita a lo mejor no estamos tan acostumbradas a el formato de grabación, pero bueno, compartir que de forma general pues tiene que ver con las autonomías también de las mujeres, ¿no? La autonomía para poder decidir sobre nuestros cuerpos y también sobre este componente emocional que también atraviesa la sexualidad de las mujeres. Yo lo pondría como términos muy generales y por supuesto que aquí vamos a seguir platicando poco a poco de todo lo que implica los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Así es. Y bueno, de este lado, Abby, me gustaría preguntarte, ¿por qué más bien consideras que hablemos de esto también desde las juventudes, ¿no? Porque parecería que ya es un tema, pues que todos hablamos muy abiertamente, pero ¿por qué sería seguir importante comentándolo? Me parece que darle una perspectiva de juventudes al tema de derechos sexuales y reproductivos es importante porque justo es la etapa en la que empezamos como a explorar esta parte de nuestra sexualidad, como el reconocimiento de nuestro propio cuerpo y está como muy vinculado también a nuestra identidad, ¿no? Como si estamos atravesando una construcción de nuestro reconocimiento como identidad indígena, pero también nos vemos atravesadas como en otras cosas otras identidades, ¿no? Y entre ellas está como esta parte de nuestra identidad en la parte de la sexualidad y que también se nos atraviesan como muchas preguntas, muchas inquietudes, ¿no? Incluso hablar el tema de la menstruación, pues sí, ya atravesando como esta parte de la adolescencia, pues es un tema muy tabú, ¿no? Por ejemplo, para las niñas y más desde las comunidades y otros espacios en la ciudad, también pienso que está todavía muy marcado como
si bien ya se está abriendo como el tema, como al diálogo, pero pienso que aún hay como que faltan muchas herramientas para poder abordarlo. Entonces, creo que es una etapa muy importante en la que debemos empezar a hablar como de estos temas de la salud sexual, de la identidad sexual y cómo podemos acceder justo como a esta información, sí desde las escuelas, ¿no? La institución en donde nos hablan, pero siento que aún ahí en esos espacios de educación institucionalizados son como muy tabús, ¿no? No son como muy abiertos. Y creo que sí es importante como de construir esos espacios, construir otros espacios donde podamos hablar justo como, incluso entre amigas, ¿no? Como, oye, pues cómo ha sido tu experiencia en el reconocimiento de tu propia identidad, ¿no? ¿Cómo te enteraste de cómo iniciar una práctica sexual? No sé, son muchas dudas, incertidumbres y que también nos ponen, el desconocimiento nos pone como en estos riesgos, ¿no? Como creo que también eso aborda como una problemática de que pues muchas juventudes tienen como, o atravesamos como este índice de embarazo muy adolescente, entonces pienso que la ausencia de poder, de dialogar sobre la sexualidad implica como muchas problemáticas, ¿no? Creo que sí es importante como poder mirar, poner el foco en este tema y por eso es que ahora estamos aquí hablando sobre eso. Hablando un poco sí. eso. Sí. Si gustan, bueno, les compartimos a la audiencia que implica de manera un poco más genérica o más abarcadora más bien, los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Abby ya mencionó varios, ¿no? Y estos derechos implican vivir una sexualidad plena en condiciones seguras, así como tener decisiones libres, tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y reproductiva, además de tener hijos, cuántos y la periodicidad, que sería, ¿no? Además de poder decidir tener o no tener hijos, cuántos y la periodicidad. Creo que Abby ya abarcó en su intervención varios, como la importancia de contar con información accesible y oportuna en todas las etapas de nuestras vidas para poder ejercer estos derechos de forma debida, ¿no? Decía ella, por ejemplo, el tema de el embarazo adolescente, y es cierto, muchas veces no se reconoce, primero, que la sexualidad es algo que nos acompaña toda la vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos. Al no reconocerse en esta amplitud, pues muchas veces se estigmatiza, ¿no? El ejercicio de estos derechos por parte de las adolescencias, por ejemplo, ¿no? Y pareciera que es algo a lo que solo tienen derecho o permitido ejercer las personas adultas, ¿no? Entonces, desde ese estigma, digamos, o esa etapa de la vida, pues empezamos a tener estas complicaciones, ¿no? Sobre no conocer de métodos anticonceptivos o recibir poca información, como bien decía Abby, ¿no? En las escuelas nos enseñan muchas veces una generalidad que se limita a explicarnos cómo sucede la reproducción, ¿no? Entonces nos limita a decirnos, bueno, si a partir de tal momento en el que el cuerpo es susceptible de ser fértil, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? O a partir de la menstruación, pues se dice que nosotras ya tenemos esa capacidad, ¿no? Para reproducirnos. Pero nada se nos dice sobre qué implica ejercer la sexualidad responsable, ¿no? Qué implica emocionalmente o también para la etapa en la que nosotras estamos en la adolescencia, por ejemplo, qué implicaciones tendría, ¿no? Ejercer una sexualidad plena y en condiciones seguras. Entonces creo que sí hay mucho para dónde seguir compartiendo en este programa. Sí, es correcto, Eli. Pues en efecto, pues creo que nuestra intención también es justo ir abordando todos estos retos a los que se enfrentan las juventudes a la hora de vivir, como bien lo comentan, su sexualidad, pero estos derechos que, aunque ahorita que tú los enunciaste,
parecían muy obvios, ¿no? Para muchos de nosotros, de claro, tienes un acceso a la información, claro, tienes acceso a decidir si quieres o no quieres tener hijos. También tenemos que reconocer que esto ha sido resultado de una lucha que viene de años, o sea, ¿no? De muchos años y en el que realmente muy recientemente se reconoce el papel de la mujer en la autonomía de su decisión de su cuerpo, ¿no? O sea, entonces, bueno, para hacer nada más un breve repaso histórico y que comencemos a dar cuenta de esta lucha que se ha ido realizando, pues tenemos que comenzar a hablar incluso desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En 1948, donde Eleanor Roosevelt insistió en adoptar el término humanos para incluir, pues en este caso, pues a las mujeres, ¿no? Porque si hablábamos de derechos de los hombres, creo que se entiende o se podría entender que es únicamente exclusivo para los hombres, ¿no? Pero actualmente, pues vemos que también enfrentamos un abanico de diversidades de identidad, ¿no? Entonces, creo que ese hablar de derechos humanos también les está incluyendo. Pero para 1996, en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se habla de proteger a las madres gestantes antes y después del parto. Y en lo personal considero que eso también nos invita a reflexionar qué tanto era por la seguridad de la mujer y no por un tema de la línea consanguínea, ¿no? Del heredero que van a tener de los proteger hombres. más al producto, ¿no? Exacto, Digamos, exacto. Y a la mujer se le ve como este envase gestante que lo lleva, ¿no? Para 1968, perdón, está la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán. En este caso se determinan derechos a los padres de determinar el número de hijos. O sea, solo a los padres. Pues se habla de padres en general, bien lo comentas, pero creo que particularmente en México no hablamos de los padres en el sentido de los dos, sino justo como lo comentas, ¿no? En el masculino. Muchas veces, y sabemos también por historias de nuestras abuelas, nuestras conocidas, que era el hombre el que determinaba cuántos hijos quería y en qué periodo los quería, ¿no? Entonces, sabemos que en México había muchas familias muy numerosas y cuando nos detenemos a pensar cuánto tiempo pasaron las mujeres estando embarazadas, pues realmente lo vemos en términos de años, ¿no? Ya ni siquiera en términos de meses. Para 1974 se refuerza lo anterior con la Ley General de Población y en este caso en particularmente en México, en la reforma del artículo 4 constitucional, en la que se reconocen los derechos reproductivos de mujeres y hombres. Pero si lo reflexionamos un poco a los entornos rurales, pues realmente qué tanta voz tuvieron entonces las mujeres de poder hablar respecto a eso, ¿no? Para 1975, la primera conferencia sobre la mujer en México, se abordó el tema de la perspectiva del derecho a la integridad corporal y al control de las mujeres sobre su capacidad reproductiva. Pero creo que en este caso también tendríamos que ponernos a reflexionar un poco de cuántas mujeres indígenas participaron en esta conferencia y levantaron la voz y dijeron, esta es nuestra situación, ¿no? Para que se les considerara. De 1979 al 89 ya hubo un reconocimiento del derecho a la mujer de acceder al servicio de una planificación familiar. Esto se traducía en su momento como reconocer la libertad de controlar su propia fertilidad y pues, la cual debería ser la base para una política pública, ¿no? Pero hasta este momento hemos hablado, como bien lo comentaste hace un momento, Eli, de la cuestión reproductiva. Y también en este último punto que mencionas, por ejemplo, me parece que se pone también el foco y la responsabilidad en las mujeres, ¿no? O sea, sí, por una parte está bien que se reconozca y que ya se les ponga en el centro, ¿no? Porque en años previos era desde la mirada de lo masculino, ¿no? O de las necesidades de los hombres. Pero aquí a mí también me parece que se pone la libertad de controlar la propia fertilidad también como una carga, digamos, a las mujeres cuando en realidad tiene que ser una decisión compartida, ¿no? O una responsabilidad en algún punto compartida y en algún punto también autónoma, ¿no? Porque pues, una no puede tomar tampoco decisiones en función de lo que la pareja quiera, ¿no? Sino en función de nuestro bienestar, nuestra salud y nuestro proyecto de vida. Sí, es correcto, Eli. Y pues bueno, pasando entonces a 1994, hablamos de la Convención de Belén do Pará, en donde un instrumento internacional reconoce la violencia contra las mujeres y obliga a los estados a combatirla, ¿no? Pero creo que se habla justamente como de estas otras mujeres, ¿no? Con las que muchas veces nosotras no nos llegamos a reconocer. Y
pues justamente la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo, se habla de un primer acuerdo internacional que reconoce los derechos reproductivos como derechos humanos, en este caso en general. Ya para 1999 tenemos la Declaración Universal de los Derechos Sexuales de Hong Kong, que señala la sexualidad, como bien lo comentabas hace un momento, como parte integral del ser humano, ¿no? Y que nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y pues justamente durante ese mismo periodo, el comité de la CEDAW emitió una recomendación particularmente a México, expresando su preocupación sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ahora sí particularmente pobres, rurales, indígenas y adolescentes, sobre los obstáculos que tienen al acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? Y bueno, ya para 2013, o sea, en años realmente recientes, hay una conferencia regional sobre población y desarrollo en América Latina y el Caribe, en el que tienen como tema prioritario la promoción de políticas públicas que aseguren el ejercicio de los derechos sexuales con respecto a su orientación sexual. O sea, hasta este momento estamos hablando de la orientación sexual sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el acceso universal a los servicios de salud. Todo este recuento nos hace ver que pasaron cerca de 70 años para llevar a conversaciones con ejes un poco más transversales y que aún así todavía falta mucho por qué hablar, pero particularmente en nuestro caso creo que todavía hace falta hablar de este tema tan importante que nos atraviesa, que es la interculturalidad, si hablamos particularmente de las mujeres indígenas. Sí, creo que también hace falta transitar a que se cumplan, por ejemplo, estas recomendaciones que hace el comité CEDAW, ¿no? Que es el comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Porque en esa recomendación que hace sobre la preocupación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluyendo las mujeres indígenas, por supuesto, y los obstáculos al acceso de métodos anticonceptivos, me parece que todavía sigue siendo parte, digamos, de... sigue existiendo esa dificultad, pues, ¿no? Para las mujeres indígenas. Entonces, si desde 1999 se puso ya en el foco que es una problemática, yo considero que sí se han hecho acciones, pero bueno, todavía no se cumple el objetivo, ¿no? Como dices, me parece que efectivamente las mujeres en contextos de urbanidad, ¿no? O mujeres no indígenas pudiesen tener de alguna manera más accesibilidad al uso de métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? O a la información sobre el uso de métodos anticonceptivos. Muchas gracias, Eli. Pues como bien lo comentas, pues creo que ya podemos pasar a la siguiente etapa de este capítulo, que si bien ya hablamos como del ideal, de lo que se espera de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, de esta lucha histórica que también se ha hecho, también tenemos que reconocer que actualmente como mujeres indígenas jóvenes todavía nos enfrentamos a varios retos, ¿no? Entonces, en este caso, pues me gustaría a lo mejor comenzar contigo, Abby. ¿Qué retos has podido ir identificando para nosotras como juventudes para ejercer este derecho? Yo pienso que, bueno, ahora que mencionaste sobre la interculturalidad, que me parece muy interesante poder abordar el tema de los derechos sexuales y reproductivos desde la interculturalidad, me hace pensar justo como parte de las problemáticas es que en el sistema de salud no se mira con ese ojo intercultural, ¿no? O sea, como se piensa que toda esta información de la que hablamos, ¿no? El derecho a la información, toda esta información de salud está dirigido a una población como más genérica, ¿no? Pero pienso que no, esta información no está adaptada justo como para ciertos grupos, en este caso grupos indígenas, que para poder leer un documento de información, pues no todos dominan el español, ¿no? O sea, pensando en el idioma, ¿no? Eso, entonces, no, han sido como pocos como los espacios de salud que he mirado que sus fuentes de información están adaptados como a otras lenguas que poblaciones indígenas puedan como leerlo, ¿no? Lo otro es que pues clínicas, por ejemplo, en las comunidades no están equipadas, ¿no? Para poder acceder a esos métodos
que estamos aquí mencionando, ¿no? Para poder tener un disfrute a la sexualidad, para poder protegernos, ¿no? Pienso que poder mirar el tema de la sexualidad y verla desde la interculturalidad es justo como cuestionarnos cómo se está haciendo para que nosotras podamos, desde las juventudes indígenas, podamos acceder como a esta información. Entonces, o sea, si así creo que las juventudes que viven en las ciudades donde hay más fuente de información, hay acceso al internet, hay más clínicas de salud, pues aún así están teniendo dificultades para acceder justo como a esta información. Pensemos más en las juventudes que están habitando en sus comunidades y donde no hay información, donde las clínicas no están equipadas con estos métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, no sé, pienso que ese es un reto y una problemática. Igual yo creo que también podría sumar a eso, bien ya lo comentaste, bien esta parte de las instituciones de salud pública, por decirlo de alguna manera, pero también tenemos que considerar esta parte social, comunitaria en la que viven las compañeras, ¿no? En el que muchas veces la vida sexual, como bien lo comentábamos hace un momento, está ligada a la fertilidad, a la descendencia, y que también tenemos que tener que reconocer que todavía hay un estigma comunitario bastante fuerte respecto a la vida sexual de las juventudes en general, y por lo tanto, justamente, ¿no? Está este miedo de que es que si voy a pedir información, la vecina me va a ver y le va a decir a mi mamá y van a pensar que ya soy una persona tal, y entonces eso los limita mucho también a poder acercarse a pedir información, ¿no? Y también esta parte de que no se les reconoce el disfrute de sus cuerpos, ¿no? Porque es como algo malo, es pecado, pensando a lo mejor de las que todavía viven bajo un tema católico, pero también esta parte del reconocimiento social que te dan a ti como mujer de ser pura, ¿no? De igual reconocemos también que en muchas comunidades todavía hay un tema que se está viviendo todavía bajo el término de tradiciones, de costumbres, de usos y costumbres, ¿no? En el que las mujeres, las niñas, incluso adolescentes, son vistas como eh, pues un intercambio, ¿no? Un mero objeto en el que se les ve justamente como esta parte de que solamente van a dar más hijos, ¿no? Entonces también esta parte de que las mujeres en ese caso no tienen ni siquiera ese poder de decisión sobre su cuerpo, pues es bastante fuerte, ¿no? Y entonces al no tener este acceso a la información por miedo, por señalamiento, por estigmas, pues también los hace muchísimo más vulnerables a temas de violencias, ¿no? Porque no, ya se les ha pintado como que es lo normal, es que así se vive y entonces también se exponen como a muchísimas otras, o, pues sí, ¿no? Otros resultados que realmente a nosotras, pues probablemente aquí en la ciudad no las veamos ya tan frecuentemente, pero tenemos que reconocer que es una realidad de otras compañeras. Sí, creo que hay todavía muchos retos, ¿no? En hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos. Me parece que esa parte del estigma es uno de los primeros o de los grandes problemas que todavía tenemos por modificar, digamos, ¿no? Entender a las mujeres con esta autonomía de poder disfrutar y decidir sobre la sexualidad, ¿no? Y eso también atraviesa pues desde la información que recibimos, ¿no? Como bien lo dice nuestra compañera Andrea, si nosotras tenemos esta creencia de que es algo malo, dejamos de tener valor por iniciar prácticas sexuales tal vez en la adolescencia, porque nos han enseñado a lo mejor que la vida sexual inicia en la adultez y sujeto a lo mejor a que contraigas matrimonio, ¿no? Entonces, pues por supuesto que seguimos expuestas a una serie de pues problemas que inclusive ponen en riesgo nuestra integridad, ¿no? Como a lo mejor contraer una enfermedad de transmisión sexual, como a lo mejor poner en riesgo la vida por un embarazo no deseado, ¿no? No tener el acceso a un aborto seguro, que por ejemplo en Ciudad de México no está penalizado la interrupción del embarazo hasta la 10ª semana,
y ese derecho en Ciudad de México está garantizado desde 2007, me parece, ¿no? Se ha avanzado en otras entidades federativas, me parece que 23 entidades federativas también ya despenalizaron el aborto, pero muchas veces no nos llega la información adecuada, la información laica, como se dice también parte de los derechos sexuales y reproductivos, entonces nos pone también en una situación en la que no podemos tomar decisiones debidamente informadas, ¿no? Y lo otro es también exponernos a, como bien decías, el tema de las violencias, ¿no? Si como mujeres indígenas, mujeres jóvenes indígenas, no sabemos de esta autonomía que tenemos y que estos son derechos y que no son negociables, pues entonces también podemos estar en situaciones o relaciones que implican violencia sexual, ¿no? Y normalizarlo, o sea, pensar que nos forcen a tener relaciones sexuales es parte de la convivencia en pareja o la relación de pareja, ¿no? O la relación de noviazgo, ¿no? Entonces, sí me parece que hay muchos elementos que por desinformación nos pueden poner en riesgo. Y bueno, a eso también creo que tendríamos que sumar, ahorita que ya estás hablando como el tema de los embarazos, y como lo comentabas tú también, Avi, parte también de esos derechos sexuales reproductivos, es que como mujeres podamos tener acceso a un servicio durante nuestra gestación, pues de calidad, ¿no? Igual con este tema de pertinencia cultural, etc. Pero muchas veces ese servicio no está, ¿no? No lo vivimos, no está presente y a quien se le deja ese poder de decisión, incluso ya durante la gestación, es pues, al esposo, a la pareja, ¿no? Si hablamos particularmente de mujeres que viven eh, con su pareja y también tenemos que ponernos a pensar si realmente la pareja es la que tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, lo comentabas hace un momento, ¿no? De si te están teniendo un embarazo de riesgo, ¿no? ¿Qué tanto la mujer tendría que tomar la decisión? Pues bueno, desde mi perspectiva, completamente, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que muchas otras mujeres ese no es el caso, ¿no? Que incluso ya cuando hablamos entonces de si hubo alguna complicación, pues bueno, si no hubo una conversación previa con la pareja, pues se les deja a ellos la decisión, o si de plano no hubo ningún tipo de decisión, se les deja a ellos, ¿no? Y por otro lado, hablemos entonces a lo mejor de estas personas o parejas que dijeron, ¿sabes qué? Voy a irme a otro lado, a otro estado, al norte, ¿no? Como muchas veces ocurre, te voy a dejar encargada con mi mamá. Entonces, sigue sin tener decisión sobre su cuerpo porque entonces es la mamá o es la suegra, ¿no? Las suegras son las cuñadas las que toman una decisión sobre su cuerpo y todo esto bajo la idea de que es que tú eres de mi hijo, yo te tengo que cuidar, yo sé lo que está bien para ti y desde ahí ya no se le está dando esta autonomía y no se le está reconociendo ni siquiera como alguien que puede tomar decisiones sobre su propio cuerpo, ¿no? O incluso esto que comentas también pasa en los servicios de salud, ¿no? A veces habrá mujeres a las que les respetan su autonomía y su decisión, pero pensando en las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres jóvenes, creo que también siguen existiendo estos sesgos de porque eres joven no vas a poder decidir sobre tu cuerpo, ¿no? A la hora de tomar una decisión dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren, pero también pienso que en muchas ocasiones las mujeres indígenas nos enfrentamos a eso, ¿no? O sea, nos demeritan por ser mujeres indígenas y piensan que no podemos tomar decisiones sobre nuestros cuerpos cuando estamos en estas instituciones que, digamos, pues como decía bien Avi, no brindan este servicio con una mirada intercultural y una mirada también interseccional, ¿no? Porque pues también muchas mujeres indígenas y jóvenes pues atraviesan muchas de estas circunstancias que se relacionan con la sexualidad y que además pues están con nosotras toda la vida, ¿no? O sea, me parece que también ahí hace falta como ir eliminando esos sesgos a la hora de brindar atención, ¿no? Porque el derecho a la salud pues también se relaciona con estos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Y también como hablar como de todas estas problemáticas que las mujeres y las juventudes indígenas podemos atravesar
sobre la accesibilidad del derecho a la sexualidad, pienso en las redes que podemos tener alrededor, ¿no? Para poder atravesar estas dificultades, que pienso que muchas veces son muy limitadas, ¿no? O sea, como si en las comunidades estamos todavía atravesando esta serie de prejuicios, ¿no? Alrededor como del tema, es muy difícil que podamos acercarnos a un familiar, ¿no? A una familiar para poder hablar de lo que nos está sucediendo, que tampoco podemos acercarnos a nuestras clínicas, ¿no? Para poder buscar ayuda o a las amistades, ¿no? O sea, pienso que nos estamos como en un espacio muy vulnerable. Uh-huh. Y creo que pienso que estos espacios de colectividad que pues hemos ido construyendo son esas redes de acompañamiento, ¿no? Donde podemos como acercarnos y decir, bueno, estoy atravesando esto, ¿no? Creo que ahí es donde se vuelve como muy importante que podamos como seguir existiendo como en colectividad para poder sentir esa red de apoyo. Uh-huh. Tanto en las comunidades como en los espacios urbanos y en los espacios en donde nos encontremos, ¿no? Como poder, pues sí, pienso que es algo que todas pudiéramos poder tener, ¿no? En donde nos encontremos en la escuela, poder contar con esa red de apoyo, en los trabajos, con las familias, no sé, pienso que, por ejemplo, la colectiva para mí eso ha representado, ¿no? Como esa red de apoyo y que creo que también es algo que, pues apostamos, ¿no? Como en esta ciudad, poder ser una red para muchas otras compañeras que se encuentran en esta ciudad y que están atravesando también como por pues distintas dificultades, no solamente con el tema de la sexualidad, sino creo que también con el tema laboral, el tema de educación, en el tema de la migración, y la discriminación, que son temas que hemos venido como abordando, ¿no? Y pues seguiremos abordando. Sí, y igual creo que todavía hay muchas cosas de qué hablar, pero también creo que en esta parte me parece importante hablar de las identidades, de las diversas identidades que viven en nuestras comunidades, porque creo que hasta ahorita, hasta cierto punto, hemos hablado o bajo una perspectiva de personas heterocisgénero, ¿no? Y la vida sexual, como bien lo comentaba Eli, nos acompaña toda la vida y nos acompaña también en las diversas identidades que tenemos, ¿no? En este caso, no sé, amigas, qué retos han visto también pues sí, ¿no? Todas las juventudes que viven en esta diversidad, ¿a qué retos se enfrentan particularmente en este derecho? Pues a mí me gustaría como poder compartir desde mi propia experiencia, yo que me puedo nombrar y asumir como una mujer indígena lesbiana, que me pueda nombrar abiertamente. Creo que ha sido todo un trabajo de reconocimiento, pero también como de, pues sí, como de buscar hacer exigible esto, ¿no? Que también es mi propio derecho nombrarme como yo me sienta identificada, ¿no? Y que creo que si yo bien lo he vivido desde la ciudad, creo que las juventudes que se reconocen desde otras identidades es más complejo, ¿no? Como por lo que veníamos mencionando, que no se puede, o sea, que es más mal visto, que está rodeado como de muchos prejuicios. Creo que son otros retos lo que pueden enfrentar las juventudes dentro de las comunidades y en la ciudad, pues creo que también se vive violencia, pero es justo como otra violencia, ¿no? Como desde los espacios que te sacan, ¿no? O sea, como tú quieres ir a un espacio y te ven mal, te sacan, lo que sea. Creo que sí se requiere como de mucho valor y de como mucha conciencia poder reconocerte y poder vivir libremente como tu propia identidad y tu propia sexualidad. Sí, es cierto, o sea, realmente, incluso, ¿no? Muchos de las compañeras o compañeros desconocemos cuántos de ellos no se han reconocido Uh-huh. porque no han tenido esta reflexión, porque no ha habido con quién hacerlo. Claro. Sí, o porque no han encontrado un espacio seguro, ¿no? Como bien lo decían hace rato,
de por sí el tema de la sexualidad está muy estigmatizada, ¿no? Y creo que también este es otro estigma, el no tener una preferencia sexual, no sé si me estoy equivocando, si no me corrigen, de cómo nos han educado, ¿no? Que las mujeres nos podemos relacionar únicamente con hombres, hablando de relaciones sexoafectivas, ¿no? Entonces, sí hay un estigma de por sí de no hablar nada de lo que implica la sexualidad, pero también no hablar nada de que hay una diversidad, ¿no? De cómo nos vivimos, nos identificamos, nos expresamos, ¿no? O nos relacionamos. Entonces yo también creo que sí es un tema complejo porque no es fácil encontrar esos espacios seguros, sí. Encontrar personas que pues te respeten, ¿no? Respeten tus formas de expresión, de identidad, de orientación. Y también creo que es algo que no, o al menos desde mi experiencia, es muy reciente que yo empiezo a entender el tema de que la identidad también es política, ¿no? Y me ha sido muy complejo entenderlo porque creo que no es fácil entender qué implica posicionarse desde un lugar político en diversos temas, ¿no? Pero para mí ese ha sido un gran aprendizaje reciente, que la identidad también es un tema político y como dice Abby, me parece que justamente este hecho de decir que quiere posicionarse desde este punto de poder exigir y manifestarse desde su identidad, pues me parece que entra en esta categoría de que también es una identidad política. No sé, Abby, si nos quieres seguir compartiendo. Sí, claro, porque el poder nombrarlo es justo como decir, tengo estas necesidades, ¿no? O sea, como me identifico como una mujer lesbiana, pero no es que tenga las mismas necesidades ni las mismas prácticas que una mujer hetero, una mujer cis, ¿no? Una mujer bisexual, ¿no? Entonces pienso que es primero poder mirarlo, ¿no? Y lo otro es reconocer que hay distintas necesidades y también distintas prácticas, ¿no? Distintas formas de vincularse con las personas. Entonces, también es poder visibilizar como no soy la única mujer indígena que se reconoce como lesbiana, ¿no? Como existimos muchas en distintos territorios, ¿no? Lesbianas, bisexuales. Creo que poder hablar de que existimos es algo, como mencionas, muy político. Es salir de esos espacios de obscuridad y de ya no tener que estarnos ocultando, ¿no? Y negando que sentimos también que podemos sentir cariño y afecto por otra mujer, ¿no? Por ejemplo. Y así pues cada quien pueda tener justo como esa confianza y esa seguridad y ese valor de poder hablar de cuáles son esas otras formas de relacionarse, de vincularse, ¿no? No solo desde la experiencia lésbica, sino también como desde muchas otras experiencias de identidad que se puedan vivir, ¿no? Sí. Me parece que es muy importante poder nombrarlo. Sí, y ya para ir como encaminándolo, creo que también es importante mencionar que todos estos retos a las que nosotros hemos mencionado han hecho que también muchas compañeras hayan migrado a la ciudad, ¿no? Hayan llegado a la ciudad por temas, como ya lo hemos comentado en otros capítulos, laborales, educativos, pero también ese tema de acceso a una salud digna, ¿no? Y que muchas veces también aquí en la ciudad se enfrentan a otros retos, ¿no? Entonces, aterrizándolo también a lo mejor un poco aquí a la Ciudad de México, también tenemos que reconocer que si de por sí en las comunidades cuesta un poco de trabajo acceder a un servicio de salud con a lo mejor esta perspectiva que pues, a lo mejor el médico es el de tu comunidad y como que sientes como esa apertura de hablarle en tu lengua materna, etc. Cuando viajas a la ciudad, pues a veces no es lo mismo, ¿no? O hay veces que te toca venir sola, ¿no? Y estás buscando estos servicios de salud y sabemos que la ciudad es un monstruo que te puede comer, ¿no? Y que te pierdes y todo lo demás. Entonces,
eso también implica ya otro reto para las compas que quieran venir aquí a la Ciudad de México, ¿no? Porque a lo mejor aquí sienten que van a estar más seguras, que van a tener más apoyo, pero también de repente es un poco complejo poder encontrar ese apoyo aquí en la ciudad. Sí, creo que seguimos también como en el tema de la interculturalidad, de interseccionalidad, ¿no? Como bien decía Abby, pues creo que las necesidades de las mujeres indígenas pues también son diversas, ¿no? A partir de esto que se ha comentado, los servicios de salud o por ejemplo la consejería para el tema de métodos anticonceptivos, prácticas seguras, acceso a diversos servicios de salud, por supuesto que no se deben brindar igual, ¿no? Si estamos hablando de una mujer indígena que es heterosexual, una mujer indígena bisexual, lesbiana, creo que eso es muy, muy importante. Igual si Abby nos quiere comentar más, pues también me parece que es importante. Y lo otro que también comentaba Andrea, ¿no? Cómo nos vivimos nosotras como mujeres indígenas migrantes y cómo nos acercamos a estos servicios de salud y también cómo los podemos hacer exigibles, ¿no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, hay algo que siempre creo que empezó como una incomodidad y creo que ahora se ha vuelto una molestia. Y más porque me ha tocado como acompañar a otras mujeres jóvenes, ¿no? Y es que el tema de la prevención, el tema de los anticonceptivos, están todos orientados como al cuerpo de la mujer. Y eso realmente me parece muy indignante, ¿no? Que sigue siendo un sistema de control, ¿no? Como para los cuerpos de la mujer. Y aunque se disfraza, ¿no? Como ay, es por tu seguridad, ¿no? O es para que ya no tengas más hijos, es por tu salud sexual. Pero pienso que han sido muy tibios pues los investigadores o el ramo de la salud, porque ¿por qué no se han aventurado a explorar en cómo prevenir justo como la reproducción en los cuerpos de los hombres, ¿no? En los cuerpos masculinos, ¿no? Y que justo como son quienes más son propensos, ¿no? A esta reproducción en sus prácticas sexuales que una mujer, ¿no? Entonces, pienso que está mal enfocado como esta parte de los métodos anticonceptivos para el control de la reproducción y que pienso que son muy violentos para los cuerpos de las mujeres porque es un control total de las hormonas, ¿no? Del cuerpo de la mujer, es un control total como en cómo se transforma el cuerpo de la mujer, no sé, pienso que genera como mucho más problemáticas en el cuerpo de la mujer que salud, ¿no? Eso, y que todo el tiempo tengamos que estar medicadas, o sea, me parece que es un desgaste físico, emocional que empezamos a vivir desde que iniciamos nuestras prácticas sexuales, ¿no? Y es como no solamente el deseo de poder disfrutar de nuestra sexualidad, sino es someterlo y estar consciente de que iniciar nuestra práctica sexual va a implicar una tortura en nuestros cuerpos y un control de nuestros cuerpos. Entonces, me parece, como a mí me vuela mucho la cabeza ser consciente de eso, y también lo pongo en la mesa porque, por ejemplo, para las prácticas de las mujeres que tienen prácticas con otras mujeres, es distinto, ¿no? Porque pues claro que no nos vamos a reproducir entre nosotras y que claro que no vamos a necesitar como de estos métodos para prevenir la reproducción, pero sí tenemos otras necesidades como es el de cómo evitar las ETS, ¿no? Por ejemplo, o las ITS. Eso, creo que ahí como a eso nos referimos cuando dependiendo de nuestras prácticas y dependiendo de nuestros vínculos, son las necesidades que vamos teniendo, ¿no? Y nosotras, por ejemplo, como mujeres lesbianas o bisexuales o de las distintas identidades que tenemos prácticas distintas, es que nuestras necesidades en el tema de la salud van a ser distintas, ¿no? Muy bien, y pues bueno, ya creo que hablamos mucho de estos retos, aún nos va a quedar mucho por hablar, pero creo que también tenemos que reconocer los logros
a los que han llegado las luchas de todas las compañías, Sí. desde todos los ejes, desde todas las transversalidades. Y bueno, el primero de ellos, pues es que sí ha habido, como bien lo hemos comentado hace unos momentos, un incremento en las políticas públicas en tratar de adecuar información, ya los decías tú, Abby, pero sigue sin ser suficiente, ¿no? En uno de los primeros capítulos hablábamos de la diversidad lingüística que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que también tenemos que reconocer este tema de la educación en las mujeres particularmente, ¿no? Entonces, más bien repensar en otras estrategias para que esta información llegue con pertinencia cultural, en sus lenguas maternas, en el tiempo correcto a cada una de estas mujeres, ¿no? Porque simplemente tenemos que reconocer también que muchas de las mujeres o de las adolescentes están empezando a usar un método anticonceptivo al inicio de su vida sexual, o sea, ya no depende en este caso únicamente de la decisión de su pareja, ¿no? O a lo mejor ni siquiera tenemos que pensar en que están con una sola pareja, ¿no? Sino que ya inician una vida más libre, sin necesidad de atarse, como bien lo comentaba él hace un momento, a un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, solamente para ponerlos en datos, en el 2010 el 10% de las jóvenes comenzaron su vida sexual usando un método anticonceptivo versus para el 2014 el 18%. Ese 8% en tan poco tiempo creo que habla muy bien, tendríamos que buscar entonces las cifras en la actualidad. Sin embargo, tenemos como foco nuevamente que está pues el condón masculino, pensándolo como bien lo comentabas hace un momento, es este tema de la prevención del embarazo, ¿no? Pero también a lo mejor de las ETS, pero que sin duda también hay muchísimas más cosas que se tienen que conversar respecto a usar un método anticonceptivo, ¿no? Okay. No sé qué otro logro a lo mejor ustedes hayan logrado identificar. Yo consideraría que sí hay mayor información sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero falta, ¿no? Que llegue pues a todas las mujeres, ¿no? Que se adapte también a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, pensemos cómo le está llegando la información a las mujeres indígenas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Si les está llegando, no les está llegando la información, pero creo que sí, cada vez hay más información y afortunadamente, y a lo mejor yo puedo decir desde mi experiencia, al pasar de los años he podido como saber más sobre ciertos temas y quitar ciertos estigmas, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un logro, aunque hay un camino pendiente, por supuesto. Sí, y creo que algo que también me parece como un logro es que estamos como animándonos a explorar más nuestra sexualidad, a tener como más acercamiento a nuestros propios cuerpos, al disfrute y al placer, ¿no? Como descentralizarlo solo como de la reproducción, eso ha sido como ya un gran logro. Y lo otro es que, retomando un poco el tema de las redes, ¿no? Creo que dentro de las comunidades hay una gran red que es como la de las parteras y pienso que ellas han sido pioneras, ¿no? En la historia de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Porque son quienes ayudan, ¿no? Como a las mujeres a poder dar acompañamiento cuando están como en esa etapa gestante, pero también como a poder acompañar a una mujer si decide no tenerlo. Y creo que ellas fueron como las primeras como acompañantes a mujeres que han decidido no como tener como a su bebé, por temas de riesgo, ¿no? O por temas de miedo, etcétera, o por temas de salud. Pero creo que ellas han sido como una gran red que ha existido por muchos años pues a nuestro lado y que también han sido acompañantes en el tema de la salud, ¿no? Quienes si nos sentimos mal, no solamente emocionalmente, sino también en el tema de salud por una infección, etcétera, es quienes nos brindan el remedio, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que me gustaría justo como reconocer su gran labor que han venido haciendo, su gran resistencia que han tenido, ¿no? Por tantos años y pues lo importante y lo valioso que ha sido que se ha logrado como aún conservar y que sigan existiendo. Uh-huh. Es correcto. Y creo que otra parte también muy importante y que comentaba igual Eli hace un rato, hablar de la responsabilidad que tenemos tanto hombres como mujeres en la vida sexual, sobre todo en la vida reproductiva,
que no es responsabilidad, como bien lo comentaba él hace un momento, solamente de las mujeres, es también responsabilidad de los hombres y que evidentemente ellos van a tener que tener sus propios diálogos, ¿no? Pero creo que de nuestro lado, y ya justamente como para que vayamos cerrando un poco esta conversación, la importancia justamente de contar con estas redes de apoyo, que como bien comentabas igual hace un rato, Abby, tú también, Eli, pues para muchas veces para nosotras ese es el factor que hace que lo vivamos diferente, que comencemos a Sí. verlo diferente. Entonces, para irlo, pues justo, ¿no? Conversando, ¿cuáles son estas perspectivas que ustedes tienen ahora? Sí, tenemos ciertas áreas, ciertos logros y cosas que tenemos que seguir trabajando, pero que ustedes consideran que han sido, pues fue justo, ¿no? Ese parteaguas para nosotras o para las redes que hemos visto, sobre todo a lo mejor desde la colectiva. Mm, a mí me parece muy importante lo que decía Abby hace rato, ¿no? Por ejemplo, creo que desde la colectiva que hemos tratado de hablar de diversos temas y entre ellos, pues, el de los derechos sexuales y reproductivos, creo que ha sido importante porque hemos abierto espacios de escucha, de diálogo y de respeto, ¿no? O sea, me parece que han sido espacios seguros en las que las compañeras hemos podido expresar, ¿no? Pues no sé, yo antes no sabía, por decir algo, ¿no? Yo antes no sabía que la sexualidad pues también tiene un componente emocional, de bienestar, de placer, ¿no? Y creo que el poderlo dialogar con otras mujeres indígenas también es muy importante porque lo entendemos también o lo vivimos de forma diferente, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de, pues de los logros tal vez también desde la colectiva, ¿no? De poder reunirnos mujeres indígenas de diversos pueblos y comunidades originarios y de diversos estados y con diversas historias, poder dialogar sobre estos temas, ¿no? O lo que nos compartía Abby también, ¿no? El tema de la diversidad, que de alguna manera hemos podido ser un espacio seguro para algunas compañeras, ¿no? Que se puedan sentir respetadas o acompañadas o seguras en estos espacios de la colectiva y también como nuestras vivencias, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que en el taller que tuvimos de este tema en la colectiva, pues salieron muchos temas, ¿no? O sea, salieron como muchos mitos de yo no sabía esto, yo no sabía lo otro, ¿no? Entonces yo creo que ese es un logro y un lugar de mucho apoyo y fortaleza para las compañeras que estamos en Irán. De este lado, Abby. Y yo creo que el tema del reconocimiento es algo que ha venido siendo una fortaleza y creo que también es como algo que seguir, ¿no? Como abonando. El reconocimiento como de nuestra propia identidad, todo lo que nos cruce para la conformación de nuestra identidad y que justo a partir de eso va a derivar como las necesidades de los derechos que necesitemos, ¿no? Como que se garanticen el tema de la identidad y creo que por eso desde Iranú hemos hecho como mucho énfasis en el trabajo de la identidad, que como base está la identidad que reconocernos como mujeres indígenas, pero también qué es lo que implica, ¿no? Como cuáles son nuestras necesidades para poder vivirnos con dignidad, como lo mencionabas, en donde nos encontremos, ¿no? O sea, en nuestros pueblos, en la ciudad o en otro, incluso en otros territorios, en otros países, en otros continentes, porque es algo con lo que vamos cargando, ¿no? Y que no podemos como despojarnos de nuestra identidad para poder acceder como a otro territorio. Entonces creo que ha sido importante como poder como ir trabajando en este tema y que es algo constante, porque también algo que hemos ido aprendiendo es que nuestra identidad y nuestro reconocimiento es algo que se va transformando, pienso. No somos las mismas que éramos hace algunos años, ¿no? Y eso, entonces creo que es algo que el que pueda seguir existiendo Iranú, el que puedan seguir existiendo como otras colectivas y otras iniciativas
que reconocen que es importante garantizar distintos derechos, el que puedan seguir existiendo es importante, ¿no? Sí, y bueno, para igual rehacerles el comentario, como ya lo comentó él hace un momento, desde la colectiva pues trabajamos también diversos talleres o materiales con los que queremos justamente apoyar en este tema de la difusión de la información. Pues justamente queremos invitarlos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales porque tratamos de tener este tipo de talleres al menos una vez al año. Son para mujeres indígenas hasta ahorita, por lo mismo de que les hemos comentado que pues nuestra intención es trabajar y fortalecernos como mujeres indígenas residentes aquí en la Ciudad de México. Entonces, como bien igual lo comentaba Eli, eso también nos da mucha información real, un espacio seguro en el que podemos compartir dudas, inquietudes, experiencias que a lo mejor en otros espacios no nos sentimos seguras de compartir, ¿no? Entonces, las invitamos a participar en cuando se abra un nuevo taller, pero también quiero reconocer desde nuestro lado el trabajo que hemos hecho creando redes, no nada más con otras compañías, sino incluso con otras colectivas y organizaciones, ¿no? En otros capítulos igual ya lo comentaba un poco Pame, tal vez nosotras no tengamos tal cual ese apoyo para ustedes, pero sin duda pueden acercarse a nosotras y podemos acercarlas con otras compañeras que sí han trabajado estos temas, ¿no? De más de identidad, de derechos sexuales, de acceso a métodos anticonceptivos, de acceso a un aborto seguro también, como lo comentaba hace un rato Eli. Hemos tratado también de ir generando y participando en diversos proyectos, actividades, redes, ¿no? En las cuales también han sido espacios en las que nos dicen ustedes como jóvenes indígenas qué necesidades tienen, ¿no? Porque justamente las otras compas también han tenido esa iniciativa de reconocer que no tenemos, como bien también lo comentaba Abby, las mismas necesidades en la urbanidad que en lo rural, que las mujeres nada más rurales y a lo mejor campesinas, que las mujeres rurales, campesinas y aparte indígenas, ¿no? Y aparte tú sumabas también hace un momento otro factor, las mujeres con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, tratamos igual de, pues de aportar, ¿no? Esas experiencias, estas necesidades que nosotras tenemos en estos otros espacios y pues bueno, es lo que hemos tratado de seguir haciendo. No sé, Eli, si quieres añadir algo más. Yo cerraría nada más diciendo que todo lo que nosotras tratamos de compartirles hoy en este programa pueden ampliar la información revisando la cartilla de derechos sexuales y reproductivos para jóvenes, que es para jóvenes y no tan jóvenes, y que para quienes tienen acceso a internet hay una página donde está cargada esta cartilla y también se señala cuál es el fundamento jurídico que protege estos derechos y cómo se relacionan con diversos derechos, ¿no? Para que lo puedan también, en su caso, si tienen accesibilidad a internet, consultarlo también para más información. Muchas gracias, Eli. Y de este lado, Abby, ¿cómo te sentiste? ¿Con qué quieres cerrar este capítulo? No, pues agradecer la invitación y también invitarlas a seguirnos acompañando. Me gustaría como pues que nos pudiéramos mirar en persona para quienes ya pues nos siguen, que puedan pues poder asistir a los talleres y a los espacios que con mucho cariño creamos. Y que eso, ¿no? Entre todas lo vamos construyendo porque es para nosotras mismas. Entonces, eso. Gracias. Sí, es correcto. Y pues bueno, no nos queremos ir sin hacer como una breve recapitulación de lo que hemos hablado en capítulos anteriores. Se viene también un capítulo respecto a los derechos laborales, que también sabemos a los que se enfrentan muchas compañeras. También en su momento hemos tenido un taller hablando de eso. También ya hemos venido hablando un poco de nuestras identidades, como bien lo comentas, un poco igual de nuestra vida escolar, también cómo hemos llegado a, pues hasta aquí, ¿no? Como Iranu, como les hemos comentado, ya tenemos 6 años trabajando juntas y esperamos seguir trabajando muchísimos más. Seguimos teniendo en la puerta algunos proyectos respecto pues a la salud, particularmente de las mujeres, ¿no? Estamos hablando justamente de eso en este capítulo. Entonces, bueno, estamos muy felices de poder continuar en este proyecto que seguimos sumando también en este nuevo formato. Y pues que sin duda esperen ver a las compañeras a lo mejor en otros capítulos porque también tienen mucho que aportar, así como en su momento Pamela y yo también ya los hemos compartido un poco, pero también
tengan en consideración que vamos a tener muchas más invitadas. Y nada más para cerrar, me gustaría ir cerrando con algo que nos comentó Norma. Como mujeres indígenas también tenemos derecho a la sexualidad, ¿sí? Pero también al goce de nuestros cuerpos, a nuestro disfrute, y creo que es algo que tenemos y por lo que vamos a seguir apostando, por lo que vamos a seguir trabajando, porque también es parte de esta integralidad de lo que conforma la sexualidad, ¿no? Entonces, pues sin más, queremos darles las gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y pues agradeciendo que se quedan con nosotros en nuestro 7º capítulo. Esperen más y pues sin más, los vemos en un próximo capítulo. Tlazocamati, Miak.